Hola, ¿cómo están? Nos encontramos de nuevo en esta oportunidad para continuar viendo el mecanismo de reproducción, que es una de las funciones del cuerpo humano, y en esta segunda parte tenemos la función de los aparatos reproductores femeninos. En esta oportunidad, como venimos viendo, vamos a trabajar tanto la anatomía como la fisiología. Recuerden que en la anatomía estamos nombrando las partes. En primera instancia tenemos los ovarios, que en este caso son las gónadas, que son homólogas a los testículos, ¿sí? El hombre tiene dos testículos con cierto tamaño, parecido a una aceituna. En el caso de la mujer es similar, pero tiene dos ovarios, ¿sí? Del mismo tamaño, un poquito más pequeños tal vez, y que están unidos a lo que son las trompas de falopio, ¿sí? Dos trompas de falopio, el aparato reproductor femenino presenta simetría, es decir, que si yo lo divido en el medio, es lo mismo de un lado que del otro. Esas trompas de falopio están comunicadas por un órgano central o común, que es el útero, ¿sí? Y el útero está compuesto por varias capas. Esta que ven acá, color rosa y grueso, se llama miometrio, que es una capa muscular. Recuerden que los músculos tienen función de contracción. Ese músculo tiene función de apretarse y contraerse, por ejemplo, al momento del parto, ¿sí? Y expandirse al momento de la gestación de un bebé, ¿sí? O de un embrión, un feto, ¿sí? Y esta capa que ven adentro, color rojo, o esta color es más finita y se llama endometrio, endo de adentro, y se encarga de tapizar, proteger a lo que sería de manera interna, todo por dentro, lo que sería el útero. Este endometrio va a tener una función más adelante en lo que es el ciclo menstrual, ya que el endometrio tiene renovación mensual, ¿sí? Una vez por mes se elimina una parte del endometrio, ¿sí? En lo que se llama la menstruación. Y así también tenemos esta pequeña prolongación que ven acá, es el cervix o cuello del útero, y todo este vestíbulo, ¿sí? Es la vagina, ¿sí? Es el lugar donde, y si se fijan, donde ocurre la copulación, ¿sí? El coito, es decir, el ingreso del pene, y fíjense que tiene una forma similar a la del pene, justamente porque tiene que ingresar ahí adentro para que ocurra el proceso de eyaculación, que es la secreción de estos espermatozoides o de este semen para que ocurra la fecundación. Recuerden que las gónadas, por excelencia, tenían la función de la fabricación de los óvulos. En este caso, el proceso se llama ovogénesis. Tenemos vías de conducción, también como vemos en el aparato reproductor masculino, que son las trompas de falopio, el útero y la vagina, y tenemos glándulas anexas que van a ayudar a procesos como también ocurre en el sistema reproductor masculino. Acá estamos viendo nuevamente la anatomía, era más fácil, ahora está como más compleja, pero lo importante es que ustedes vean que los ovarios son los órganos donde ocurre la ovogénesis, la fabricación de óvulos. Fíjense que todos estos pelitos se llaman fimbrias, que van a agarrar como si fueran dedos al ovario en un momento y en otro momento están sueltos, separados, ¿sí? Las trompas de falopio tienen movilidad, son musculares. En el momento de la ovulación, que la ovulación es la liberación del óvulo por parte del ovario, en ese momento ese óvulo va a caer en lo que es las trompas de falopio, por lo tanto las trompas de falopio tienen que plegarse de tal manera y agarrar el ovario para que ese óvulo caiga ahí, ¿sí? Fíjense que ese ovario, si vos vas corriendo, si vas corriendo de cabeza, una tumba carnera, no te termina el ovario en la cabeza. ¿Por qué? Porque todos los órganos están sostenidos por lo que son ligamentos. En este caso, el ligamento ovárico es la unión del ovario a cualquier parte del cuerpo. Fíjense que tiene varias partes, estas trompas de falopio, ¿sí? De las cuales nos importan la ampolla, que la ampolla es esta parte más prolongada o más grande, en donde de alguna manera acá es donde va a ocurrir la fecundación. Al momento de la ovulación, que el óvulo se libera las trompas de falopio, van a andar paseando por la ampolla y acá es donde el espermatozoide tiene chances de encontrar. Caso contrario, va a continuar su camino hasta llegar al útero, ¿sí? Fíjense que el útero vemos estas capas gruesas que son las musculares, que se llamaba
miometrio, que es la que se va a encargar de la contracción muscular. Y esta capa que tapiza de manera interna es el endometrio, es esa capa de protección que va a caer y se va a renovar mensualmente. Tenemos el cervix, que lo dijimos también, que es el cuello del útero, y acá tenemos todo el canal vestibular, que es la vagina, el lugar por donde ingresa el pene. Acá tenemos la fisiología, ¿sí?, del ovario. La fisiología es la ovogénesis, la fabricación de óvulos, ¿sí?, por parte del ovario. Fíjense que la ovogénesis también atraviesa diferentes divisiones celulares, ¿sí?, de las cuales nos interesa que son divisiones desiguales. Fíjense que si comparamos al final del proceso de la espermatogénesis, como vimos en el otro video, teníamos 4 células que se formaban a partir de una. Teníamos la productora, es la ovogonia, ¿sí?, que me daba ovocito primario, que me daba ovocito secundario y que me daba los ovocitos maduros, ¿sí? Estos ovocitos maduros solamente llega a la madurez final uno solo, que es este. Se generan las 4 células, pero 3 son muy pequeñas, porque todas tienen la misma cantidad de material genético, que es 23 cromosomas. Pero de estas, una es más grande porque se llevó más cantidad de citoplasma y de membrana celular y componentes de otros tipos. Entonces, como es más grande, es más viable. Las otras, que son tan pequeñas, tienen el material genético necesario, pero tienen muy pocos componentes, de alguna manera van a ser desechadas como cuerpos polares, que se llaman, ¿sí? Los cuerpos polares son reabsorbidos. Fíjense que acá, al momento de la ovulación, que es esta, fíjense que se rompe una parte del ovario y se libera por esta parte rota, lo que es el óvulo viable, y todo esto acá adentro, donde están los cuerpos polares, se reabsorbe, ¿sí? Solamente un óvulo llega a la madurez de los 4 que se formaron en el proceso de ovogénesis. Cada ovogonia se activa una vez al mes. Por eso, una vez al mes tenés un solo óvulo, que en el caso del masculino es 4 células espermatozoides, que las 4 son funcionales y se generan todo el tiempo. Fíjense que los ciclos de generación celular son diferentes. Tenemos la forma del óvulo y las estructuras que poseen. Son las células más voluminosas del cuerpo humano, ¿sí? Son las más grandes que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Inclusive puede verse muy fácilmente el microscopio con el menor aumento. Son grandes, esféricas e inmóviles. Recuerden que el espermatozoide tenía movilidad por el flagelo, acá no, ¿sí? Acá son inmóviles y también tiene varias barreras protectoras, porque recuerden que como el óvulo es tan importante, es el lugar donde se va a generar el nuevo individuo, un nuevo ser humano, es muy importante que esté sumamente preparado y protegido. Por eso, como ven acá, yo tengo el citoplasma de la célula, tengo el núcleo de la célula con sus 23 cromosomas, y tengo lo que es la corona radiada, que es toda esta capa que ven acá como de células más pequeñas, y tengo una membrana, una zona pelúcida y una membrana gránulos corticales. Todas estas capas son de protección. Fíjense que acá tenemos 4 ejemplos de espermatozoides que intentan penetrar el óvulo. Primero tienen que atravesar la zona pelúcida, ¿sí? Después tienen que, primero tienen que atravesar lo que es la zona cortical, después la zona pelúcida, y por último pueden llegar a lo que es la fecundación, que la fecundación es la combinación entre el óvulo y el espermatozoide. Muchos espermatozoides llegan, pero el primero que llega no es el que entra, ¿sí? Muchas veces hay espermatozoides que no es que llegan más rápido, llega el más eficiente, llega a fecundar el más eficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden llegar un montón, como más rápidos, pero tal vez uno que llegó después, mucho tiempo después, puede ser el que penetre el óvulo y haga la fecundación, porque no solo hay que llegar, sino que también hay que penetrar la zona pelúcida, la zona cortical, ¿sí?, la corona radiada. Entonces, todas estas cosas llevan tiempo y procesos específicos
que no necesariamente son hechos por ese espermatozoide más rápido. Por eso llega y hace la reacción el más eficiente y no el más rápido. Y también en fisiología tenemos lo que es el ciclo menstrual, ¿sí? ¿Por qué? Acá en este gráfico lo vamos a analizar en detalle porque vemos qué va ocurriendo en el proceso de la ovogénesis. Acá arriba tenemos la formación del nuevo óvulo, tenemos temperatura del cuerpo, que no es tan redundante, tenemos las hormonas que se fabrican en el cerebro, la LH, que ¿cómo se llamaba? Luteinizante, y la FSH, que es la folículo estimulante. A su vez tenemos, estas hormonas estimulan a lo que es la producción del ovario de las hormonas ováricas, que son estrógenos y progesterona. Y también tenemos el tamaño o el grosor del miometrio, y todos en función del día 1 al día 28. ¿Sí? El ciclo menstrual no dura 30 días como dura un mes, sino que dura 28 días. Si nos ponemos a analizar cada uno de estos gráficos, podemos decir qué pasa en cada uno de estos días. Si estamos en el día 1, ¿qué ocurre? Vemos que el óvulo recién se está fabricando, está ocurriendo o está en sus primeros momentos la ovogénesis. ¿Cómo están las hormonas que fabrica el cerebro? La LH y la FSH, bajas, igual que los estrógenos y la progesterona. Y fíjense que del pico máximo, del mayor grosor que tiene el endometrio, va cayendo, va disminuyendo con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que una baja concentración de hormonas, tanto LH como FSH, estrógenos y progesterona, me van a hacer que ese endometrio se desprenda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función de los estrógenos y la progesterona es sostener o estimular el crecimiento del endometrio. Si estas hormonas hacen el crecimiento y yo tengo ausencia de estas hormonas, va a haber lo contrario crecimiento, que es la reducción. Entonces, por eso en la menstruación, como tenés hormonas bajas, el endometrio empieza a descender, a caer. ¿Qué pasa del día 7, aproximadamente, que está el día punto más claro, al día 14? Fíjense qué pasa, continúa creciendo el óvulo, ese óvulo está madurando, se está dando la ovogénesis, está aumentando la producción de estrógenos. Estos estrógenos favorecen a que se dé la ovogénesis, ¿sí? Estas hormonas favorecen a que se dé el proceso de ovogénesis, al mismo tiempo que miren que está haciendo que crezca el endometrio, o sea que también favorecen el crecimiento del endometrio, ¿sí? La temperatura se mantiene estable, y fíjense qué pasa el día 14, que es esta línea de puntos en negro. La LH y la FSH están en su pico máximo, o sea que el cerebro secreta gran cantidad de hormonas luteinizantes y hormonas folículo estimulantes. ¿Qué hacen? Hacen que disminuya la producción de estrógenos y empiece a subir la producción de progesterona. ¿Para qué? Esto va a continuar haciendo que crezca o se engrose el endometrio, pero este pico de LH y FSH van a hacer que se dé la ovulación. O sea, la ovulación ocurre gracias al estímulo que hacen la LH y la FSH. Más adelante, yo puedo decir que del día 14 a este último día, más o menos día 28, yo podría decir que acá ¿qué está pasando? La progesterona y los estrógenos están altos, ¿sí? ¿Qué significa que estén altos? Que estas hormonas me estimulan el crecimiento y el engrosamiento del endometrio. ¿Por qué? Porque recuerden que durante este periodo ese óvulo está paseando por las trompas de falopio. Cuando están pasando por las trompas de falopio, ahí hay alta chance de que se encuentre con un espermatozoide. Es si el espermatozoide se encuentra con él, va a ocurrir la fecundación. Si ocurre la fecundación, ya ese nuevo individuo comienza a ser un cigoto, ¿sí? Ese nuevo individuo que se generó. Entonces el cigoto se va a implantar en el endometrio, se va a unir al endometrio para empezar a crecer ahí en el cuerpo de la madre como un nuevo embrión. Entonces, como se va a implantar una nueva célula que va a obtener nutrientes de ahí, se necesita un endometrio grueso, grande, ¿sí? Para sostener a ese nuevo individuo. Mientras tanto, ¿qué va pasando? Fíjense que los cuerpos polares, que son estos amarillitos, eran esos cuerpos polares, esos 3 óvulos que eran muy pequeños, no habían llegado a ser óvulo, se están reabsorbiendo, ¿sí? Fíjense que la temperatura del cuerpo de la mujer es más alta durante este momento, ¿por qué? Porque hay más sangre circulando,
¿sí? Y los estrógenos y la progesterona sostienen a que ese endometrio sea muy grueso. ¿Qué pasa el día 28? Si ese óvulo no fue fecundado, ya se está poniendo viejo, ¿sí? Ya está por demás maduro. Entonces, ¿qué va a pasar ese día 28? Se termina el ciclo. Los estrógenos y las progesteronas comienzan a disminuir, ¿sí? Y cuando disminuyen los estrógenos y la progesterona, ¿qué pasa con el endometrio? También, porque recuerden que estos ayudaban a que el endometrio esté grande y grueso. Si yo no tengo de ellas quien lo ayuden a sostener, el endometrio cae. Y cuando cae el endometrio, ¿sí? Ahí es cuando hay sangrado mensual, ¿sí? ¿Qué significa? Que cuando vos decís me duelen los ovarios, en realidad no te duelen los ovarios en el ciclo menstrual. Te está doliendo el útero, porque el útero es donde está desprendiendo una capa de piel que se llama endometrio, ¿sí? Y en esa capa de piel que cae, por eso sangrado, está cayendo una capa de piel muy vascularizada, muy sanguínea, ahí está diluido ese óvulo que no fue fecundado, ese óvulo viejo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que del día 1 al 5 es cuando cae el endometrio con ese óvulo no fecundado, ¿sí? Ahí ocurre la menstruación, hay infertilidad, no hay ningún óvulo para ser fecundado. Fíjense que mientras está dando la menstruación está comenzando la ovogénesis. Fíjense del día 6 al día 10, ¿qué ocurre? Son días infértiles, ¿por qué? Porque se sigue fabricando el óvulo. El óvulo se está fabricando, no hay ningún óvulo por ser fecundado, por lo tanto no hay posibilidad de embarazo. Fíjense que en el día 14, como dijimos, se da la ovulación, la liberación del óvulo, ¿sí? Entonces, cuando el óvulo está libre, sale del ovario, ahí hay chance de que sea fecundado. Entonces, un día fértil, un día que es probable que se dé la fecundación. Fíjense que tenemos más o menos 10 días fértiles. ¿Por qué? Si bien el día 14 es el que se estima que se libere el óvulo, esa liberación se puede adelantar. Entonces, no necesariamente ocurre el día 14, sino que yo puedo equivocarme y puede haber ocurrido 1 o 2 días antes. Inclusive recuerden que también si se han mantenido relaciones sexuales con anterioridad, los espermatozoides duran 48 horas. O sea que si yo tuve relaciones el día 12 y hay espermatozoides duran 48 horas, pueden durar hasta el día 14, que se libere el óvulo. Entonces hay chance de quedar embarazada por más de que yo no haya tenido relaciones el día 14, porque puede haber espermatozoides paseando días antes. Tengo 10 días fértiles, ¿sí? En donde el óvulo pasea por las trompas de falopio. Fíjense que acá tenemos el gráfico de cómo están las hormonas en cada día, como analizamos recién. Y el día 21, si el óvulo no fue fecundado, va a llegar al útero y ahí el útero desprende el endometrio y cae el óvulo con el endometrio, ¿sí? Tengo días de infertilidad, porque cuando ese óvulo está muy viejo, ya no es posible que sea fecundado. Si se fecunda, es muy probable que ese embarazo salga mal. ¿Por qué? Porque ese óvulo ya no era viable, ya estaba por demás maduro, ¿sí? Y por último, acá tenemos las partes del aparato reproductor femenino, que son los órganos externos, ¿sí? Que se componen que sirven generalmente para protección, ¿sí? Mucha protección para lubricar, ¿sí? Y para dar sostén al proceso de reproducción, ¿sí? Al proceso de penetración. Tenemos el monte de pubis, que está formado que tiene mucho pelo, que el pelo da protección a impurezas, sustancias que ensucian. Tenemos labios vaginales externos, que son estos, y labios vaginales internos, que son estos. El clítoris, que tiene grandes prolongaciones nerviosas que ayudan al placer, ¿sí? Y tenemos este orificio que es la vagina, ¿sí? Arriba, que es el orificio por donde ingresa el pene. Diferentes a la uretra, ¿sí? Por la uretra sale la orina y por la vagina ocurre la reproducción. Fíjense que son dos orificios diferentes que en el hombre no ocurren. El hombre tiene el mismo orificio para la salida de los espermatozoides, de la reproducción y la salida de la orina. En el caso de la mujer son dos órganos diferentes. Acá un pequeño repaso de los órganos de cada uno de los sistemas. Y hasta acá llegamos con la presentación de lo que son los sistemas reproductores, tanto masculino como femenino, y la reproducción.